Y la evolución política del mundo iberoamericano, antes de pasar a hablar de otro continente, ¿tiene alguna coincidencia también en esta segunda mitad del siglo XX? Hay una gran variedad de situaciones políticas en el mundo iberoamericano, pero se podría establecer una clasificación, diríamos, en tres tipos, básicamente. De una parte, los países que han evolucionado hacia democracias de tipo liberal parlamentario, que se han acabado configurando como democracias estables, que afortunadamente han sido la mayoría a finales del siglo XX, no antes. Antes, como veremos, hay otros sistemas que también han tenido un cierto éxito, a veces demasiado éxito. De una parte decía estas democracias, pues vemos el ejemplo en la Argentina actual, Chile, México, aunque con limitaciones. México no se puede decir que fuera una democracia normal hasta casi el año 94, ¿no?, cuando el Partido Revolucionario Institucional dejó ese monopolio o cuasi monopolio del poder que tenía. Junto a esto hemos tenido otra serie de regímenes muy típicos de América Latina o de Iberoamérica, que son los regímenes populistas, que se pueden caracterizar como aquellos regímenes donde un líder carismático se presenta a sí mismo y es aceptado por la sociedad como el potencial salvador o su real salvador en orden a superar los problemas que esa sociedad tiene. Esto sigue ocurriendo en América Latina y lo curioso es que hay un revival de este tipo de regímenes justamente a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Es el caso de Chávez, es el caso también de lo que está ocurriendo en Ecuador, no se sabe si puede ocurrir una cosa parecida en Honduras, y se ha acabado mezclando con un tercer tipo de regímenes que también han sido típicos, por desgracia, de Iberoamérica, que han sido las dictaduras militares. Soluciones autoritarias de corte muchas veces castrense y que en alguna ocasión han derivado hacia un militarismo comunista, como era el caso de Cuba, ¿no? Un caso bien especial, pero que ha marcado también en buena medida la evolución de una parte de los países de Iberoamérica. Creo que está muy claro y muy interesante, pero tenemos que dejar Iberoamérica para pasar a Asia. Y no sé por dónde empezar en Asia, no sé si Japón, China, por dónde prefieres empezar a ver las peculiaridades del mundo asiático. Bueno, yo empezaría, más que irme al Extremo Oriente, recordando, aunque solo sea muy brevemente, lo que mencionamos ya para el mundo asiático y africano en el periodo de entreguerras, que es la existencia del mundo árabe, que tiene una gran importancia en el mundo asiático, aunque también en el norte africano, y que rechaza de una manera muy violenta a la cultura occidental y la forma de hacer política occidental, especialmente desde que se produce la revolución fundamentalista iraní en 1979 del Ayatollah Khomeini. Vamos a dejar eso ahí, eso influye mucho en otras comunidades políticas asiáticas, como por ejemplo Indonesia, como por ejemplo la India, pero sobre todo como por ejemplo Pakistán o como por ejemplo Afganistán. Y Filipinas, que también ha tenido una guerrilla musulmana importante. Por ir a las grandes unidades políticas, empecemos por China, que es el gigante demográfico de nuestro tiempo, ¿no? Y de alguna manera la incógnita. Siempre se había dicho qué ocurrirá cuando China despierte. Bien, parece que todos vemos que ya se va desperezando. China ha vivido una historia extraordinariamente controvertida. Luego, cuando hablemos de las Naciones Unidas, podemos hablar con un poco más de detalle de la Guerra Civil China. Entonces, China, después de la Guerra Mundial, que la vivió extraordinariamente, de una forma extraordinariamente intensa, porque llevaba en guerra con los japoneses desde el 37, después de la Segunda Guerra Mundial comienza una guerra civil. Una guerra civil entre comunistas y nacionalistas, que los nacionalistas dan por hecho que van a ganar, pero que finalmente, como los americanos no les apoyan suficientemente, ganan los comunistas. Y el 1 de octubre del 49, se celebró ahora recientemente con grandes fastos en Pekín el aniversario, el 1 de octubre del 49 suben al poder los comunistas de Mao Zedong e implantan un régimen que tendrá unos efectos tremendos para China y todavía más tremendos para el Tíbet, que será anexionado por la fuerza en los años 50. Este ha sido un régimen extraordinariamente sanguinario en algunos aspectos, que no ha dudado en causar muertes en su propio pueblo con tal de crecer en potencia armamentística, que ha obedecido al capricho de sus mandatarios con unos lujos a veces orientales, aunque, en fin, Mao fuera más que de lujos, diríamos, en la suntuosidad de la decoración, en la manera de actuar. Llegó a crear una cordillera artificial para impedir la entrada de blindados desde la Unión Soviética, una cosa que le obsesiona desde que rompe con ellos prácticamente en los años 60. Pero China se centraliza, se convierte en un país diferente,
con el régimen comunista y se convierte en una gran potencia armamentística con armamento nuclear desde el año 64. Y poco a poco va derivando hacia una nueva potencia económica, sobre todo desde que desaparece Mao. La nueva política de Deng Xiaoping y de sus sucesores ha acabado conduciendo a lo que ellos llaman un país dos sistemas, que en definitiva es un país controlado por una dictadura ideológica del Partido Comunista que se transforma en una dictadura pragmática, es decir, el control por parte de una minoría de los resortes del poder, pero permitiendo que el mercado funcione para generar riqueza, y riqueza en unas cantidades impresionantes solo para un sector muy restringido de la población, que es el que pertenece al partido o le da la razón, sencillamente. Esto por lo que toca a China. Impresionante China. Yo le llamaba Mao Zedong antes, ya he aprendido ya a decir Mao Zedong. Bueno, pues muy probablemente decir Mao Zedong sea también correcto, la dificultad para todos está en pronunciar el chino. Es simplemente un pequeño cambio en la transcripción. Creo que es más difícil pronunciar los nombres japoneses, ¿no? Bueno, como sabemos vasco es fácil, pero en Japón, sin embargo, es un ejemplo completamente distinto. Completamente diferente. Japón empezó de una manera también tremenda toda esta historia, porque es el único pueblo que ha recibido sobre sus cabezas el armamento nuclear. Con esto terminó la guerra, en el momento en que el emperador decidió rendirse. A pesar de todo, hubo un sector del ejército que quiso dar un golpe contra el emperador para continuar la guerra, algo que de alguna manera los americanos habían previsto y que precisamente por eso decidieron utilizar las armas nucleares. Y Japón comenzó ocupado por los norteamericanos, por el general MacArthur en concreto, que se convirtió en una especie de procónsul norteamericano en Japón. La acción de MacArthur va a convertir al Japón en una potencia occidentalizada que tendrá una constitución redactada por el propio MacArthur que llega hasta nuestros días. Va a funcionar la democracia, ya de alguna manera venía funcionando, lo hemos hablado, ya existía sufragio universal masculino en los años 20 en Japón, pero va a funcionar una democracia al modo occidental en Japón, tratando de hacerla compatible con su dimensión cultural ordinaria. El país vuelve a sus fronteras de antes de 1868 y la economía japonesa despega de una forma impresionante hasta convertirse en competidora ordinaria de tú a tú de los grandes de la economía occidental, hasta el punto de convertirse en la segunda potencia económica del planeta. Todo esto hasta los años 90, en que la economía japonesa entró en crisis, una crisis que algunos dicen era como un aviso de lo que le podía suceder y le ha sucedido a la economía occidental más recientemente. El Japón, no obstante, desde el punto de vista cultural, presenta algunos elementos que son auténticas incógnitas para el futuro del país. No obstante, es probablemente para los norteamericanos el lugar donde con más éxito se ha puesto en marcha una política de asimilación, occidentalización y normalización de un vencido. Si hay un personaje